Hola Géminis, bienvenido a este canal, soy Aleli. Qué bendición estar leyendo aquí para ti el día de hoy. Vamos a estar viendo qué tienen para decirte tus guías, maestros y ancestros. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto y gracias porque al vernos apoya nuestro refugio animal. Puedes conocerlos en TikTok y en Facebook. Bueno. Tenemos a los enamorados invertido, la consultante o suma sacerdotisa, el 4 de oros y el 9 de espadas. Bueno, esta es una historia bastante fuerte, pero yo creo que al final todo se resuelve siempre a tu favor. Bueno, vamos a ver qué tienen para decirnos quién es nuestro arcángel protector para estos días. Y ha salido Arcángel Miguel, quien te dice lo siguiente. Querido Géminis, apóyate en otros para seguir el ritmo. Delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o te asocies con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Mira qué mensaje tan bonito el que te entregan tus guías el día de hoy, porque te dicen que viene mucho trabajo para tu vida. Vienen cosas que tú pensabas que de pronto iban a ser poquitas ventas, poquitos proyectos, poquitas negocios, pero veo que vas a estar súper ocupado muy pronto. Así que es importante trabajar en equipo en este momento de tu vida. Mira, Géminis, en este momento no te conviene trabajar solo, no te conviene como em, abrir negocios solo, meterte en proyectos solo, o sea, nada de emprendimiento solo, nada de cosas donde lejos de alivianarte la carga, te la vayas a estar haciendo más pesada. Entonces, sí te recomiendo mucho como aprender a trabajar en equipo en estos próximos días y vas a ver que todo se va a dar de una manera excelente. Aquí decretamos que mis Géminis además encuentran a las mejores personas para trabajar con ellos, personas confiables, personas responsables y personas que van a tener buen ambiente contigo. Lo decretamos y decretamos que hecho está. Si lo crees, también decrétalo. Hecho está en los comentarios. Bueno, aquí hay una carta bien fuerte y es que algunos de ustedes han estado pensando o viviendo un tema de una infidelidad o de una separación después de no haber superado muchas pruebas con una persona que realmente yo veo que ustedes querían mucho. Para algunos era una persona de Tauro o una persona de Capricornio o Virgo, algún tipo de signo de tierra, como ascendente o solar. Y veo que las cosas con él o con ella están muy tensas, ¿sí? Veo que si estás soltero y ya no te interesa volver con esa persona, hay una frustración muy grande respecto al amor, respecto al matrimonio, en cuanto a las relaciones. Y puede ser que estés como muy enfrascado en que en esta área de tu vida las cosas no van a salir muy bien. Eso es un pensamiento que hay que desalojar de nosotros. Mm, veo que has sufrido como muchas cosas en silencio por la carta de la suma sacerdotisa o la carta de em, la consultante en este gran tarot. Veo que has soportado actitudes de egoísmo y como situaciones donde tú piensas que te han apuñalado por la espalda o situaciones donde piensas que esta persona no le ha importado nada como afectar tu salud mental. Si tú estás muy bien con tu pareja y esta lectura no resuena, aquí yo sí veo el riesgo de una infidelidad. O sea, tú puedes estar súper bien, ¿sí? Pero
Ojo con caer en algún tipo de coqueteo, de filtreo, porque de seguro que la balanza está más a favor de que cometas alguna infidelidad de que em, no la cometas. Así que ojo, ojo con esas situaciones, ¿vale? Porque todos somos humanos y podemos caer en cualquier momento. Entonces, si tienes pareja, pórtate muy bien. No busques lo que no se te ha perdido. Si tú me dices, no, mira, Leli, yo la verdad soy una persona extremadamente leal, extremadamente fiel. Cuando yo ando con alguien es solo con esa persona. Pues bueno, aquí es tu pareja quien va, digamos, como a verse como tentado. Y si a ti por ahí hay algún amiguito o como una amiguita que tú dices, a mí esa persona como que de plano no me cuadra, yo la verdad sí hablaría con mi pareja y sí le diría que por favor, por respeto a mí, por respeto a la relación, a nuestro hogar, a nuestra familia, tome distancia de cierto personaje. Porque o sea, hay que evitar. Sí, hay situaciones donde hay que evitar la tentación. Aquí yo veo que si hay infidelidades que se han dado en secreto. Recuerda que la suma sacerdotisa también nos habla de eso que nos callamos, de eso que nos guardamos. Entonces aquí yo sí puedo ver como situaciones que están pasando y pienso que esa persona ha sido bastante egoísta. Si tú tienes dos, o sea, estás saliendo con dos personas al tiempo, ojalá te descubran de verdad, porque eso no se le hace a la gente. Pero sí veo aquí como infidelidades que se han quedado por allí calladitas en el cajón. Sin embargo, en algún momento u otro, recuerda que todo, absolutamente todo sale a la luz. Aquí yo veo además que si hay una tercera persona, en algunos de los casos hay un interés económico, porque está la carta de la avaricia, que es el 4 de oros. ¿Sí? Entonces esa carta me dice, esa tercera persona que hay aquí involucrada ni siquiera se metería en la relación por amor, sino más bien por un interés. Si tú estás soltero, ojo con caer como en la red de alguien que te busca ser su amante, ¿sí? Ojo con las personas que vas a estar conociendo en estos días. Podrías estarte conociendo con alguien que te proponga ser su amante o que te oculte las cosas, ¿sí? Por ello también la suma sacerdotisa. Entonces, si tú tienes como esa sensación de que estás conociendo a alguien, pero ese personaje a ti se te hace que estás saliendo con alguien más, confía en esa intuición, Géminis. ¿Sí? Este es un momento de ahorrarnos dolores de cabeza. De todas las formas, tenemos que ahorrarnos este 9 de espadas del final. Si estás en pareja, ojo con buscar lo que no se te ha perdido. Si estás sospechando de que tu pareja tiene a alguien, ponga las cosas claras sobre la mesa. Ponga las cartas sobre la mesa y pídale a esa persona que se aleje y además que hable, sáquele la información, porque aquí yo veo secretos. Y si tú estás soltero, ojo con meterse como el tercero en una relación, porque en esta vida todo, absolutamente todo lo pagamos, ¿sí? No hay nada que, em, digamos, como que se quede allí corto. También esta combinación de cartas, ya hablando como en el plano más económico, veo que es un momento donde quizá no sea prudente hacer emprendimientos que impliquen como em, una inversión muy grande. O sea, más bien como ir poco a poco. Tal vez para ustedes algunos tienen como una urgencia de ayudar a la familia o se están preocupando mucho por esta parte económica, por el tema familiar, por eso el 10 de copas aquí. Pero sus guías les dicen que tranquilos, o sea, todo, absolutamente todo va a salir bien. Puede ser que marque un viaje familiar aquí, vayan como a algún lugar desconocido, a un destino nuevo, o que alguien de la familia que no han visto hace mucho tiempo y que digamos como que su ausencia está pesando bastante, venga hacia donde están ustedes. La verdad siento que va a ser como un encuentro bonito, una energía positiva. Miren que la carta está vertical, no está invertida. Entonces, buenas cosas vienen en ese sentido. Tenemos como señales la A, la M, la O
la N, la E y yo diría que la letra Z, ¿ok? Puede ser inicial del nombre, el apellido, la forma como le dicen a esta persona. Destacan, digamos, de los signos de agua, Escorpio destacaría bastante, de los de tierra, Capricornio, Virgo. De los de aire yo destacaría bastante. Bueno, acá tenemos de fuego, tenemos a Aries. Y de los de aire yo destacaría bastante al signo de Libra, ¿ok? Esta ha sido tu lectura. Suscríbete, déjame un like, un comentario. Te quiero mucho y bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.